El 81% de las empresas españolas, según un estudio, no cumple la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad, una cuota mínima del 2%, ya de por sí escasa, que sin embargo no se ve reflejada en la realidad laboral del Estado español. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo de las personas que tienen reconocida algún tipo de diversidad funcional es 8 puntos superior al del resto de personas, más de un 32%. Un 60% de estas personas pertenecen al colectivo de desempleados de larga duración y durante los años de crisis económica la situación se ha agudizado hasta el punto de que solo 1 de cada 4 personas, lo que supone un 75% de paro entre este colectivo. 1 de cada 6 personas, además, señala el INE, pertenece al colectivo de personas pobres o vive por debajo del umbral de la pobreza. A la hora de encontrar un puesto de trabajo, el 90% de las personas con discapacidad señala además que encuentra dificultades especiales respecto a si no tuviera discapacidad. Es importante señalar que más de la mitad de este porcentaje dice de manera explícita que uno de los motivos principales es la falta de oportunidades derivada de su situación. En el caso de Asturias nos encontramos en una de las comunidades autónomas con menor tasa de contratación de personas con discapacidad, solo por delante de Galicia. Es necesaria, por lo tanto, la promoción de medidas positivas dirigidas a lograr una inclusión plena y efectiva en el ámbito laboral, garantizando la igualdad de oportunidades. Los datos mencionados hasta el momento son generales, relativos también, por tanto, a la empresa privada y en el conjunto del Estado. Lo verdaderamente preocupante, para el caso que aquí nos ocupa, es el papel de las administraciones públicas en este asunto en general y de la Administración asturiana en particular. Resulta preocupantes las bajas tasas de ocupación de las personas con diversidad funcional en el conjunto de la Administración asturiana, lo cual debería ser por sí mismo objeto de atención por parte del Gobierno. Es una cuestión que se ha traído a esta Cámara también de forma reiterada y para la cual existen muchas personas esperando una respuesta por parte del Gobierno. Para nosotros, que consideramos el sector público como motor fundamental de cambio, la Administración tiene que jugar un papel clave en la definición de modelos y condiciones laborales, así como la consolidación de derechos sociales. Esta misma mañana nuestro grupo parlamentario ha recibido una información que habíamos solicitado relativa a los porcentajes de personal docente que habían concurrido a las oposiciones en los procesos selectivos de 2015 y 2016, primaria y secundaria, respectivamente, y las tasas de ocupación. En el caso de primaria, las plazas ofertadas para el cupo de discapacidad fueron 13, de las cuales solo se adjudicaron 7. Y en el caso de secundaria, de la convocatoria de este año, el total de plazas ofertadas eran 25, más 4 de informática, y se adjudicaron 9 y 2. 29 en total, de las que solo se llegaron a adjudicar 11. Estos son los porcentajes reales de adjudicación de plazas en los procesos selectivos de primaria y secundaria en formación oficial, insisto, del Gobierno del Principado, firmado por el consejero de Educación en respuesta a una pregunta mía formulada hace unas semanas. Un ejemplo de la situación de las personas con diversidad funcional y en el acceso a la función pública es la batalla judicial desarrollada por el colectivo de maestros capacitados. Desde junio de 2015 vienen reclamando la creación de listados específicos de interinidad, tal y como se establece en el decreto que hoy se trae a esta Cámara o cuya modificación se trae a esta Cámara. Se recurrieron los listados de la anterior convocatoria de 2015 para primaria e infantil. El juzgado de lo contencioso les dio la razón, la Consejería recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias les sigue dando la razón. Entre otras cosas, la sentencia dice que se tienen que crear listados específicos para las personas con discapacidad, es decir, se deberían crear 2 listados, algo que todavía no se ha hecho. Estoy hablando de educación, concretamente, insisto. Nos encontramos con un problema derivado una vez más, y es que estos 2 listados no deberían crearse solo para las oposiciones, sino para todo el conjunto de plazas, especialidades y cuerpos, así como para vacantes, sustituciones, bolsas y listados de interinos. Creemos que es una sentencia muy importante, no solo en Asturias, sino que es una sentencia que va a generar jurisprudencia en el conjunto del Estado, y sería algo muy positivo que el Gobierno, ya que es, digamos, víctima de esta sentencia, fuera también el primero en hacerlo firme.
y servir de modelo, tomando también como ejemplo otras comunidades autónomas que lo han hecho. La matización sobre a qué se aplica la sentencia es importante. De 2.547 vacantes se han adjudicado tan solo 5 plazas a personas con discapacidad, lo que supone un 0,2%. Cabe resaltar además que estas personas, además, hubieran trabajado igualmente si hubieran entrado por el baremo general. Es decir, que en el caso de estas dos personas, sin esa corrección positiva, al haber trabajado podemos decir que el efecto real sería 0. La reserva, por lo tanto, tendría que ser en todo tipo de bolsas y listas y desligado además de procesos de acceso a la función pública. Por ejemplo, en especialidades donde no hay oposiciones, como lengua asturiana, la no aplicación de la sentencia, la no aplicación de este criterio, supone un ataque de hecho a los derechos de este profesorado, puesto que jamás van a haber reconocido su derecho de acceso a la función pública, ni siquiera como interinos, puesto que solo se podría acceder a través de oposición. Señoría, vaya es concluyendo. necesario, por tanto, una valoración también de las políticas aplicadas hasta el momento, en especial en relación al conocido como acuerdillo. El objetivo de este acuerdo era conseguir un 7% de personas con discapacidad trabajando en la educación pública asturiana. Si vemos los resultados, los datos demuestran que el resultado ha sido nefasto. Solo ha habido 2 personas que hayan conseguido trabajar gracias a esta medida supuestamente positiva y el resto hubieran entrado por el baremo normal. A este respecto, nos gustaría recordar que todavía está pendiente la creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento de este decreto de acceso a la función pública con discapacidad. El caso de colectivo de maestros capacitados es solo un ejemplo de la situación real de las personas con diversidad funcional en el acceso a la función pública en general. El Gobierno se escuda en que cumple la ley. Uno, no solo hay que cumplir la ley, también las sentencias. Y segundo, podemos comparar qué porcentaje de población cuenta con algún tipo de discapacidad reconocida en Asturias y compararlo con el porcentaje global de trabajadores en la Administración. La distancia entre uno y otro porcentaje es síntoma inequívoco de que algo falla.